presentamos a María Clara Umpierres, profesora de literatura egresada del Instituto de Profesores Artigas, licenciada en Ciencias de la Educación, magíster en Ciencias Humanas, opción Literatura Latinoamericana, dicta clases de literatura iberoamericana en el CERP del Centro, en Florida. Participó como colaboradora honoraria en la transcripción genética de los archivos de las poetas Delmira Agustini y María Eugenia Baferreira en Biblioteca Nacional de Uruguay. La presentación de hoy se titula Presentación de la colección Ester de Cáceres y, bueno, a cargo de Clara Umpierres. Adelante. Gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Primero, aclarar que mi acercamiento a esta colección o a este fondo documental es a partir de mi tesis de maestría, que fue sobre Ester de Cáceres, pero después de la defensa de la tesis yo he continuado trabajando sobre esta colección, así que bueno, en esta ponencia voy a presentar algunos avances también de otras cuestiones que he ido encontrando a lo largo de los distintos años y a lo largo de los distintos acercamientos que he hecho a la colección. Bueno, primero me gustaría explicarles quién fue Ester de Cáceres. Muchos la conocerán, obviamente, y otros probablemente no, así que voy a hacer un brevísimo resumen de su biografía. Bueno, María Ester Correch nació el 4 de septiembre de 1903 en Montevideo. Fue hija de Ana Correch, madre soltera, quien la crió con la ayuda de su hermano Luis y su padre Pedro en la casa de este. Estudió en la Universidad de Mujeres, donde fue alumna de la poetisa María Eugenia Baferreira, y unos años después ingresó a la carrera de Medicina, apoyada por su tío Luis, quien también era médico. En la Facultad de Medicina conoció a Gonzalo Cáceres y a quien fuera su marido desde 1927, el médico psiquiatra Alfredo Cáceres. Desde el momento de su matrimonio cambió su nombre al de Ester de Cáceres. Alfredo y Ester compartían un gran número de intereses como el arte y la literatura, integraron grupos de estudio y asociaciones diversas y fueron amigos de grandes figuras de la cultura nacional como Eduardo Dieste, Joaquín Torres García y Carlos Baferreira. En 1929, Ester se recibió de médica, profesión que siempre ejerció en el ámbito público. El mismo año, en la ciudad argentina de Santiago del Estero, la pequeña editorial La Brasa publicó su primer libro de poemas, Las ínsulas extrañas, título con el que explicita los vínculos de su obra con la poesía mística de San Juan de la Cruz. Su fe católica se volvió una marca de identidad dentro del panorama de la cultura uruguaya y su poesía, junto con la de otros pocos autores, fue catalogada como religiosa e incluso mística. Además de ser una poetisa reconocida, se destacó como ensayista, conferencista y docente, dedicando su trabajo a la difusión de la obra de sus héroes. Ester de Cáceres falleció el 3 de febrero de 1971 en Rianjo, Galicia, en casa de su amigo Rafael Dieste. Un año después de la muerte de la poetisa, y luego de separar y organizar sus documentos, Marta Berens de Cáceres, su cuñada y albacea, cumplió con las especificaciones del testamento en el que se pedía entregar a la Biblioteca Nacional de Uruguay solamente aquellos papeles que estuvieran relacionados con su faceta de escritora, docente y gestora cultural. Por este motivo, sabemos que el material que le integra fue producido entre los años 1929 y 1971, con algunas excepciones puntuales. El estado de conservación de esta colección es muy bueno, lo que facilita su manipulación y lectura. La dificultad máxima a la que se enfrenta el investigador está en que esta aún no ha sido catalogada y una parte muy pequeña ha sido digitalizada y se encuentra disponible para la consulta pública en el sitio web Anáforas, el proyecto llevado adelante por la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República. Esta colección, como verán ahí, se organiza en cajas separando originales, cartas, impresos e iconografía. Entre los originales encontramos manuscritos de su obra poética y ensayística, preparaciones de clases y conferencias, borradores de los prólogos que escribió, cuadernos con sus impresiones sobre los distintos libros que iba leyendo y sus reflexiones más íntimas escritas durante la realización de retiros y ejercicios espirituales.
Esther de Cáceres fue una autora prolífica. Sus 13 libros de poesías y 2 antologías, publicados entre los años 1929 y 1969, pueden calificarse, según Roberto Ibáñez, como un único libro, dada la continuidad y coherencia de su producción. Estos textos son en general breves y musicales, con un lenguaje en apariencia simple. La poesía de Esther de Cáceres es simbólica, alejada de anécdotas y referencias temporoespaciales que el lector pueda asociar con su biografía. El acercamiento a los originales es fundamental para que los investigadores interesados en su obra poética puedan comprender mejor los procesos creativos que siguió. Por ejemplo, podemos ver notas indicando las composiciones musicales en las que se inspiraba para escribir, las listas de posibles títulos e índices de sus libros, algunos cuadernos que podríamos denominar diarios, donde apunta sus reflexiones sobre los poemas que escribe, y otros con borradores de sus poemas, de los que podemos deducir que no fue una autora obsesionada con la revisión de sus textos. Eso me refiero a que hay pocas tachaduras, ¿no?, y pocas reescrituras de los poemas, por lo menos en lo que quedó registrado en este archivo. Entre los documentos que se encuentran en las cajas de originales encontramos pruebas de los esfuerzos de la poetisa por difundir la obra de aquellos escritores a quienes admiraba. El análisis de los cuadernos y otros manuscritos de su colección dejan claro que su trabajo crítico está centrado en un grupo de autores que, en su amplia mayoría, pueden identificarse como sus héroes. Esther se acercó a sus obras con seriedad, reconociendo el valor estético y cultural de estas producciones artísticas, sin buscar polémicas con otros críticos, siempre con la intención de difundir a los artistas que ella consideraba valiosos. Este interés se ve también en su intensa actividad como prologuista y responsable de la edición de la obra de escritores nacionales que, según ella, habían sido dejados de lado u olvidados. Esther de Cáceres prologó 8 ediciones, en algunos casos las primeras, en otras reediciones. Varios de estos prólogos se encuentran en volúmenes publicados por el Ministerio de Instrucción Pública y Previsión Social, en su mayoría en la década del 60, cuando fue ministro Juan Ernesto Pibel Devoto. Ponemos como ejemplo el que escribió para el libro Partituras Secretas de Enrique Casaravilla Lemos, ahí tienen ustedes la tapa, edición en la que estuvo muy involucrada, ya que también realizó la selección de los poemas, de lo que quedó registro en los cuadernos 74, 75 y 80 de esta colección. En cuanto a los que escribió para obras publicadas en el extranjero, encontramos 2 prólogos muy importantes para ella. El que realizó para las poesías completas de Gabriela Mistral, en la edición de Aguilar, y el que integra la edición española del Diario de Raiza Maritán, en la edición de la editorial Estela, en una editorial de Barcelona, que ahí también tienen la portada y vieron el sellito, ¿sí?, que ese libro está acá en la biblioteca y es de la colección de la autora de los libros que fueron donados a la biblioteca. Su interés por enseñar y difundir temas de literatura y arte puede verse también en algunos guiones para programas de televisión emitidos por el canal estatal y para audiciones radiales del Sodre, de los que apenas queda registro. Ahí tienen una invitación a una de esas ediciones de radio del Sodre, ¿sí? Ese documento está en la colección Gabriela Mistral, en el fondo Gabriela Mistral de la Biblioteca Nacional de Chile. Entre los originales también encontramos borradores de artículos que fueron publicados en distintos medios de prensa, de ponencias y apuntes diversos para usar en las distintas clases que dictó. Dentro de este último grupo destacan las preparaciones de clases para las cátedras de Estética y Composición Literaria y Literatura Española que dictó en la Facultad de Humanidades. A través de la lista de temas y la bibliografía podemos conocer más sobre sus lecturas e intereses, además de las influencias que recibió de otros poetas. Otra gran cantidad de carpetas en este fondo documental están conformadas por los recortes de periódicos de distintos años que Esther guardó, ¿sí?, artículos que fueron de su propia producción o reseñas de publicaciones de otros autores. Además, ¿sí?, conservó las notas de prensa donde se hacía referencia a logros de sus amigos cercanos y actividades de las instituciones que ella integraba.
Estos recortes son una fuente valiosa para el estudio de la obra de Ester de Cáceres, así como para completar su biografía, ¿sí?, de la que se conoce mucho y a la vez se conoce bastante poco. Ahora, capaz que al hablar de correspondencia podemos profundizar un poco más en eso, ¿sí? La colección es un reflejo de la personalidad de Ester de Cáceres, muestra que era una persona interesada en participar en actividades culturales de diversa índole y en difundir la obra de artistas, escritores y pensadores que consideraba valiosos. Un testimonio muy claro de esto lo encontramos en su correspondencia, sin dudas, una de las partes más interesantes de su colección. Leyendo los cientos de cartas que escribió y guardó, podemos conocer los contactos que estableció con personalidades nacionales y extranjeras, con editoriales, revistas y asociaciones, además de aprender sobre su trabajo como docente y conferencista. Aunque no contamos en la colección con la totalidad de la correspondencia que recibió, la abundancia de documentos disponibles permite tener una visión panorámica del ambiente cultural de buena parte del siglo XX, tanto en Uruguay como en el resto del mundo. En el artículo Ester de Cáceres, la correspondencia como ejercicio de amistad, Ana Inés Larre Borges señala que en las cartas enviadas y recibidas por Ester de Cáceres notamos claramente uno de los rasgos de su personalidad que destacan siempre los que la conocieron, su postura afectuosa y conciliadora. La correspondencia fue un medio para forjar nuevas relaciones con personas y organizaciones, además de una forma de seguir en contacto con quienes estaban lejos. Una de las particularidades de su correspondencia es que Ester pocas veces opta por establecer una conversación entre dos, sino que siempre menciona a otros tendiendo redes. Como sostiene Larre Borges, cito, los corresponsales de Ester de Cáceres forman una constelación que alcanza varias generaciones, abarca distintos artes, transgrede o desestima capillas estéticas y definiciones ideológicas y se concibe en el espíritu de su protagonista como un ancho portal ecuménico y hospitalario. Esa diversidad y amplitud fueron atributos adheridos o segregados por la personalidad de Ester de Cáceres, pero también existió una disposición de confraternidad generacional. A través de sus cartas difundió en diferentes países el nombre y la obra de muchos artistas amigos y de otros a quienes admiraba. Estas son una muestra de que trabajó para que se destacase la obra de otros más que la suya propia. Creemos que la correspondencia recibida por Ester de Cáceres puede ser usada para construir un mapa que haga visibles las relaciones establecidas por algunos intelectuales uruguayos con exponentes de la literatura y el arte latinoamericanos y europeos. Para tener un conocimiento más acabado, no solo de Ester de Cáceres, sino también de otros escritores con los que se relacionó, es necesario que las colecciones de distintas instituciones dialoguen entre sí. Presentaremos de forma muy breve 3 ejemplos en los que se podrán ver las líneas que se tienden entre esta colección y otras. El primer ejemplo es el ejemplo del fondo documental Jacques Maritain. Ester de Cáceres mantuvo una extensa correspondencia con el filósofo francés Jacques Maritain. Si bien ambos tuvieron un solo encuentro en el año 1949, desarrollaron una sólida amistad a partir del intercambio de cartas que se extendió entre los años 1946 y 1970. Ester de Cáceres le envió a Maritain 102 cartas, postales y tarjetas y recibió 69 firmadas por Maritain o por algunos de sus secretarios. En el año 2017, la Biblioteca Nacional de Uruguay inició un proceso de recuperación patrimonial solicitando a la Biblioteca Francesa que compartiera de alguna forma las cartas de Ester de Cáceres que tenían en su haber, más teniendo en cuenta que el Uruguay había enviado una copia de las cartas de Maritain. Es así como ahora contamos con fotocopias de estos folios que nos permiten estudiar la relación entre ambos de otra forma, sin la necesidad de concurrir a la Biblioteca Nacional y Universitaria de Estrasburgo, en Francia. Al leer estos documentos, comprobamos que sus sentimientos de amistad y cariño eran verdaderos. Maritain sabe que puede confiarle a su amiga sus dificultades con la escritura y edición de sus libros, así como otras cuestiones más íntimas relacionadas con la enfermedad y el dolor por la pérdida de sus seres queridos. Ester también le cuenta sobre sus problemas personales, pero más que nada está interesada en mostrarle los avances que va consiguiendo en la difusión de la obra de Maritain en Uruguay.
Por ejemplo, un gran número de las cartas que intercambiaron entre 1966 y 1968 tiene como tema su trabajo como traductor al español de la obra El campesino del Garona, de Jacques Maritain, otra manera de colaborar con la divulgación de los postulados filosóficos del francés. El otro fondo documental con el que esta colección tiene lazos es el de Gabriela Mistral y incluido en este, el de Doris Dana y Palma Guillén. La correspondencia que intercambió Esther de Cáceres con Gabriela Mistral y su grupo de amistades es a la que podemos acceder más fácilmente. En su libro El ojo atravesado, Silvia Guerra y Verónica Sondek agrupan la correspondencia que intercambió Gabriela Mistral con escritores uruguayos, entre ellos Esther de Cáceres. Además, toda la correspondencia recibida por Gabriela Mistral ha sido digitalizada por la Biblioteca Nacional de Chile. Estas cartas nos permiten comprobar lo importante que fue la amistad. Por ejemplo, nos muestra los intentos de Esther y de un grupo de amigos para que Gabriela viniera a vivir a Uruguay, hecho que finalmente no se concretó. En varias de sus cartas hablan de sus colaboraciones. Esther de Cáceres escribió un prólogo para la edición de Aguilar de las poesías completas de Gabriela Mistral y Gabriela, a su vez, escribió un prólogo para el libro El concierto de amor y otros poemas de Esther de Cáceres. Además, podemos saber de los lazos que Esther estableció entre Mistral y Jacques Maritain, lo que puede comprobarse en el brevísimo intercambio de correspondencia que está en los fondos documentales de la Biblioteca Nacional de Chile y del Fondo Jacques Maritain de la Biblioteca Nacional y Universitaria de Estrasburgo. La cercanía con Gabriela Mistral derivó también en la amistad con Doris Dana y Palma Guillén, amigas y colaboradoras de la poetisa chilena. A partir de la lectura de esta correspondencia podemos saber, por ejemplo, que Doris Dana, última secretaria y albacea de Gabriela Mistral, fue importante para el tratamiento que recibió Esther de Cáceres en Boston por un caso de púrpura, un dato que no se menciona en sus biografías y que podemos conocer a partir de la lectura de esta correspondencia. El último ejemplo es el del Fondo Bernardo Canal Feijó. Bernardo Canal Feijó fue un abogado y escritor argentino, uno de los fundadores de la Asociación Cultural La Brasa, un grupo informal que se estableció en Santiago del Estero a partir del año 1925. Entre los años 1927 y 1928, el grupo editó 9 números del periódico de Artes y Letras y un único libro, Las Ínsulas Extrañas, de Esther de Cáceres en 1929. La correspondencia enviada por Esther de Cáceres a Canal Feijó se encuentra en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de Buenos Aires. La relación entre Esther de Cáceres y Canal Feijó fue breve pero extremadamente importante para la construcción de su identidad como poetisa, dado que fue él quien publicó sus primeros poemas y también su primer libro. Aunque la autora sostuvo que la decisión de publicar Las Ínsulas Extrañas fue de Canal Feijó, hecho que no podemos corroborar fehacientemente, esto le sirvió para presentarse ante la sociedad montevideana como una escritora. Ella se encargó de distribuir el libro entre sus amistades, quienes la reseñaron en revistas y periódicos y la hicieron visible. Como podemos leer en la correspondencia que Canal Feijó intercambió con escritores uruguayos de la década del 20, él colaboró en la difusión de sus obras del otro lado del río, así como también fue invitado a participar en diferentes emprendimientos culturales en Montevideo. Esther conoció a Canal Feijó y otros poetas destacados de los años 20 a través de Alfredo Cáceres. La amistad con estos autores pertenece al primer tiempo, cuando Esther era estudiante de medicina y todavía no publicaba, aunque ya escribía. Ella ingresa en este círculo como escucha, relacionándose con poetas mayores en edad que ella. Sobre algunos de ellos se escribió posteriormente y también se involucró en la publicación de sus obras. Por ejemplo, en 1943 recogió y publicó la obra en prosa y verso de Parra del Riego en la Biblioteca de Cultura Uruguaya y escribió un prólogo para el libro Teseo de Eduardo Dieste, publicado en 1964. Conclusiones. El estudio de la vida y la obra de Esther de Cáceres solo puede hacerse de forma más abarcativa si tenemos acceso a los documentos que produjo y si podemos visualizar las relaciones que estableció a lo largo de su vida.
La riqueza documental de la colección Ester de Cáceres de la Biblioteca Nacional de Uruguay posibilita no solo eso, sino también un acercamiento al mundo cultural uruguayo de gran parte del siglo XX. El mapeo de las relaciones que mantuvo con otros intelectuales latinoamericanos y europeos a lo largo de su vida posibilitaría un mayor conocimiento de esas redes que fueron tan importantes para la construcción de su imagen como poetisa y agente cultural, al mismo tiempo que nos permitiría saber más sobre los contactos que se establecieron a partir de su influencia. La correspondencia con Jacques Maritain, Gabriela Mistral y Bernardo Canal Feijó, presentadas de forma muy superficial en este trabajo, sirven de ejemplo para señalar que, para que este tipo de investigaciones sea posible, es necesario el acceso a los documentos. En muchos casos, esto se vuelve imposible debido a la distancia o por dificultades económicas. Para solucionar estos problemas, es fundamental que las instituciones establezcan lazos de cooperación que posibiliten difundir y compartir el contenido de sus acervos, por ejemplo, a partir de la catalogación de las colecciones, la digitalización de documentos y la creación de archivos digitales. Muchas gracias.